Auspicia este segmento Clarity Laboratorios SRL. Sancor Seguros. Bienvenidos a Impacto Económico desde los estudios de Videocenter para todo el Alto Valle, Cutralcó, Plaza Huíncul y Chosmalal. Comenzamos con el tema de la educación. Según un informe de la UNESCO, la Argentina es uno de los países con mayor deserción escolar a nivel secundario. El 43% de los alumnos no termina en tiempo y forma el ciclo secundario, y esto nos ubica en el puesto 11 entre 13 países de Latinoamérica. En el primer puesto está Perú, país en donde el 70% de los alumnos completa el ciclo secundario en tiempo y forma. En segundo lugar, Chile. El 68% de los alumnos chilenos secundarios termina el secundario en tiempo y forma. Y si lo enfocamos a nivel de lo que pasa dentro de la Argentina, en las distintas provincias, la capital federal está en primer lugar. El 55,4% de los alumnos secundarios termina la secundaria en tiempo y forma. ¿Qué pasa en Neuquén y en Río Negro? Bueno, en Neuquén finaliza la secundaria a tiempo el 36,7%, y en Río Negro la situación es aún peor, el 31,6%. Es decir, tanto en Neuquén y en Río Negro estamos por debajo del promedio a nivel país. Tema preocupante sobre el que hay que trabajar. Sin duda es un problema multicausal. Una de las causas, a mi juicio, tiene que ver con la rigidez de los planes de estudio, que los hacen poco atractivos, poco variados. Por eso creo que una de las estrategias para hacer más atractiva la educación, incluir y motivar a más chicos, es eliminar los planes de enseñanza oficial. En Noruega, por ejemplo, en Finlandia, países que están a la cabeza en calidad educativa, los contenidos en su mayor parte se definen a nivel de los colegios. No los define un político, un burócrata desde el ministerio. Hay más flexibilidad. Creo que es una de las estrategias en las que hay que pensar para mejorar la inclusión y hacer que más chicos terminen el colegio primario y secundario. Anticipo de temas para el programa de hoy. En el segmento de empresas tenemos el caso de Haas Servicios SRL, una pyme de nuestra región, y comenzamos con el análisis económico enfocado al tema de la presión tributaria. Más concretamente, más de un tercio de lo que consumimos son impuestos. Esto surge de un estudio que realizó el IARAF, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, estudio que es reproducido por el Río Negro en su suplemento económico del último domingo. Nos acompaña el licenciado Diego Perisotto, es economista y periodista del Río Negro. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, alta la carga impositiva, ¿no? Sí, muy alta, diría yo, acorde a la de los principales países del mundo, digamos. Si uno analiza el contexto regional y global, en los últimos años ha habido un fuerte incremento de la carga impositiva en Argentina, diría yo superior al 50%, claro, al menos en la etapa del último gobierno, ¿no? Del gobierno kirchnerista, acorde también al incremento que sucedió en el gasto, ¿no? Claro. Pero tenemos que tener en cuenta también que Argentina venía de una carga impositiva muy acotada, por lo menos en comparación, repito, con el resto de los países de la región. Por ejemplo, sin ir más lejos, con Brasil. Brasil tenía históricamente una carga impositiva superior al 30%, y Argentina estaba en torno entre el 16 y el 20%, ¿no? Estamos hablando de finales de los años 90. Lógicamente, en la última década la carga impositiva se incrementó muchísimo, y Argentina equipara hoy por hoy los estándares de la región y del mundo, ¿no? Sí. Bueno, Chile es sensiblemente menor la carga tributaria. En Chile la carga tributaria es sensiblemente menor, pero el corte de las políticas económicas en Chile es bastante similar al que tenía Argentina en los 90, ¿no? Entonces, guarda estricta relación con el tamaño del Estado, ¿no? Cuando el Estado se agranda, claro, automáticamente se incrementa, claro, la carga impositiva. Tal cual. Bueno, ahí complementando lo que vos planteás, entre el 2004 y el 2014 el gasto público aumentó 11 veces. Sí, lo cual hablaría bastante bien, digo, porque si se incrementó el gasto público 11 veces y la carga tributaria aumentó el 50%, digamos, quiero decir,
obviamente habrá otras fuentes de financiamiento que tiene el Estado como para poder hacer frente a semejante incremento en el gasto, Sí, ¿no? sí. Bueno, la emisión. Teníamos el resultado, bueno, en todo lo que estamos viviendo acerca del endeudamiento, la reestructuración de deuda que se vivió a lo largo de esta década y el resultado en este conflicto con los fondos buitre, etcétera, que nos impide hoy, por ejemplo, acceder a un financiamiento del exterior, ¿no? Ahora, si te parece, vamos a ir comentando algunos de los grupos de productos para ir analizando y exponiendo, en primer lugar, la carga impositiva. Por ejemplo, en el rubro de alimentos, ¿no? Que entra carnes, lácteos, frutas y verduras, el gráfico que reproduce el Río Negro en el suplemento económico, el 34% de lo que uno paga cuando compra alimentos son impuestos. Sí, si uno analiza, bueno, gran parte de eso se lo lleva el IVA. Sí. Después, obviamente, cargas sociales, y impuestos a las ganancias, etcétera. Ingresos brutos también. Y como hablábamos antes de empezar, uno tiene que analizar, al ver los distintos rubros de la economía y la carga impositiva implícita, las distorsiones de precios que se pueden generar, digamos, Sí. ¿no? Cuando uno, en realidad, lo importante no es la carga impositiva en sí, sino al comparar los distintos rubros, por qué un sector tiene un impuesto, una carga impositiva del 35% y otra tiene una carga impositiva del 60%, ¿no? Claro, igual yo diría... Cuando uno va a comprar sí. un auto, por ejemplo, Sí. la carga impositiva, un auto de gama media es superior al 50%, Claro. y un auto de alta gama es superior al 60%, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, ahí tenemos el gráfico 2, señor director, si lo quiere exponer en pantalla. El 52,7% del precio de un vehículo, de un automóvil, está representado por impuestos de gama media. Estamos hablando de un vehículo normal, digamos, Normal, ¿no? Accesible, claro, para cualquiera. Digamos. Después los vehículos importados o de más alta gama sufrieron este año el impuesto nuevo, claro, a los vehículos de alta gama, y entonces la carga impositiva es aún mayor, ¿no? En ese caso, por ejemplo, está claramente el rol del Estado como asignador de recursos, ¿no? Que, digamos, el Estado decide fomentar la venta de autos de gama media, digamos, entonces ponen un impuesto a los autos importados o de alta gama para fomentar, digamos, que la demanda se focalice a los autos de gama media, ¿no? Y desincentivar la importación, ¿no? Bueno, claro, el tema, yo diría, es una mala asignación de recursos, porque a partir de este impuesto a los autos de alta gama, bajó la producción, bajaron las ventas, o sea, el sector automotriz empezó a complicarse. Sí, estamos, digamos, evaluando para bien o para mal una política, ¿no? Después uno puede decir si nos gusta o no nos gusta la política del gobierno. Yo a lo que voy es que el gobierno claramente tuvo esa intención al aplicar la política, digamos. Claramente lo que quiso hacer es desincentivar la importación de autos, entonces coloca un gravamen que obviamente provoca una distorsión, que es la gente decide importar menos y comprar autos nacionales, ¿no? Yo lo que creo es que estaban buscando cómo recaudar más y encontraron que acá puede haber una beta, ¿no? Sí, no sé si en este caso la lógica es la recaudación. Me parece que en muchos otros gravámenes la lógica es la recaudación. En este caso de los autos de alta gama, creo que claramente el motor era poner un freno a la importación, ¿no? En un contexto donde faltan dólares y todo lo que ya sabemos, ¿no? Las restricciones que hay a las importaciones, etcétera, digamos, desincentivar fuertemente la importación de vehículos, ¿no? Y creo que eso se logró, ¿no? Si uno mira las estadísticas de las ventas de automóviles de alta gama en el último año cayeron estrepitosamente, ¿no? Sí, no, es que los precios que, digamos, que tienen hoy por hoy con este impuesto son altísimos. Bueno, vamos a otro rubro, el rubro restaurantes. El gráfico 3, el 38% de lo que uno paga cuando le traen la cuenta son impuestos. Sí, acá hay un tema en el rubro restaurantes que es cuántas veces cuando vamos a sentarnos en un lugar pedimos el ticket, ¿no? Sí. Porque quiere decir también que cuando no pagamos, el que hablábamos también en off antes de empezar, acerca de la cantidad de gente que paga sus impuestos o que no paga sus impuestos. En el caso de los alimentos, el consumidor final prácticamente no hay forma de evadir el impuesto, ¿no? Le paga el imprecio y implícitamente está pagando el impuesto. En el caso de otro tipo de bienes y servicios, donde uno puede pedir o no la factura, evidentemente tiene la posibilidad de evadir o no el impuesto, con lo cual también está transfiriendo un 38% al empresario, ¿no? Quiero decir, porque el empresario cobra igual el precio final sin emitir el ticket. Claro, entonces, por eso, bueno, ahí también está la moral de cada uno, digo, al decidir pagar el impuesto o no, ¿no? Pero evidentemente, cada vez que uno va a sentarse a un restaurante, casi un 40% de lo que paga se lo llevan los impuestos. Claro. Tenemos el rubro servicios bancarios, el gráfico 4, 40% impuestos.
Sí, también en el costo de los servicios bancarios, ahí está incluido el costo por cuenta corriente, las comisiones por el uso de la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, ¿no? Que es no tiene que ver con el impuesto al cheque, tiene que ver con el impuesto al servicio. Sí, ¿no? por el servicio que te da. Aparte, después está el impuesto a las transacciones, ¿no? Exactamente. Pero sí, evidentemente en el caso de las transacciones financieras es alto la carga, más teniendo en cuenta que lo que se busca es justamente la bancarización. Claro, ¿no? tal cual. En ese caso, digamos, si el Estado quisiera, por ejemplo, fomentar la bancarización, quizá debiera reducir la carga impositiva sobre los servicios bancarios. Claro, ¿no? tal cual, exactamente. Bueno, y por último, dentro de los rubros, algunos de los rubros que se analizan, el de la construcción, 31,5% está representado por impuestos cuando uno compra materiales, bueno, para construirse su casa, ¿no? Es otro rubro también muy sensible que con respecto a esto que hablamos en el restaurante, ¿no? Que si en los restaurantes pasa esto, imagínate en la construcción, ¿no? Porque en la construcción cuando uno compra materiales también sucede esto, que uno va al corralón y te dicen con factura o sin factura, primero y principal, porque es así, el que construye sabe lo que estoy diciendo, cuando uno va para el corralón te dan un precio con factura y otro sin factura, y ni hablar con la mano de obra, ¿no? La mano de obra la construcción es uno de los sectores donde más trabajo en negro existe, sí, ¿no? sí. Sí, pero los corralones grandes en general. Y pese a ello, el 30% de lo que se construye es impuesto, ¿no? Ahora, el tema es que si uno entra a sumar lo que pagás cuando consumís alguno de estos productos o servicios, lo que pagás cuando cargas nafta, bueno, el impuesto a las ganancias sobre los salarios, tenés impuestos por todos lados, por eso la carga total es altísima. Sí, ¿no? sí, es evidente que la carga impositiva se ha incrementado en los últimos años notablemente, ¿no? Después podemos hacer una evaluación de si eso es bueno o es malo y obviamente el juicio de valor de si el Estado aplica o no bien los recursos, que esa es una discusión que va por otro carril, ¿no? Digamos, ¿qué hace el Estado con todo esto que recauda, digamos? Porque el ciudadano tiende a justificarse de pretender no pagar los impuestos en que el Estado utiliza mal los recursos, ¿no? Pero es evidente que, como bien decís, digamos, una persona que calcula que desde los 15.000 pesos hoy se pagan ganancias, o sea, una persona, un empleado del montón te está pagando ganancias y aparte todo este tipo de impuestos de los cuales no puede zafar porque están incluidos en el precio final de los productos. Claro. Bueno, lo que pasa a nivel empresas que al no aplicar el ajuste por inflación pagan impuestos a las ganancias sobre ganancias ficticias, ¿no? Sí. Ahí tenés otro punto. Bueno, el tema, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, desde que se estatizó, consumió $4.000 millones de los fondos públicos. Digamos, de algún lado sale la plata. Sí, a ver, de vuelta, podemos ponernos a hacer un juicio de valor sobre si está bien el gasto o está mal el gasto que el Estado hace, ¿no? En mi caso, yo creo que prefiero tener una aerolínea de bandera que me insuma 4.000 millones al año y no una aerolínea entregada a manos de una empresa extranjera como Iberia que la vacía y te la entrega con un valor que es el 10% de lo que vos le vendiste, ¿no? O sea, esa es mi opinión personal. Habrá que evaluar los beneficios y los pros y los contras de tener una aerolínea de bandera o, en el caso de YPF, por ejemplo, también una petrolera estatal, ¿no? Donde vos tenés, digamos, un sector energético que hoy te configura el comercio exterior deficitario que tenemos por la demanda de energía que hay, que tenemos que estar importando energía, algo que no había sucedido nunca en Argentina, sí, bueno, claro. A raíz de políticas mal aplicadas a lo largo de muchos años que terminaron vaciando el sector petrolero argentino, ¿no? Hoy la foto en el sector petrolero es YPF cada vez más grande y las privadas cada vez más chicas, pero a la vez hay un incremento en el nivel de producción y obviamente con todo lo que viene en Neuquén con Vaca Muerta, ¿no? Entonces, después la decisión es, ¿me conviene a mí como política de Estado tener una petrolera estatal o no? Ahora, quiero decir, yo los impuestos los aplico bien o mal y ese es un juicio de valor que cada uno de nosotros hará en base a lo que cree que el gobierno está haciendo, ¿no? Sí, sí. Pero lo cierto es que el Estado se agrandó y naturalmente también se agrandó la presión. Claro, sí, sin duda, claro, no, esa es la relación directa, sí. ¿no? Un Estado más grande consume más recursos y alguien paga la fiesta siempre. Ahora, más allá de los juicios de valor está la realidad. La inseguridad es una de las principales amenazas, la educación funciona mal, hay menos chicos hoy en las escuelas públicas y una parte se están yendo a escuelas privadas. Es decir, si uno ve los resultados, es como pagar la cuota de un seguro
y cuando chocas el seguro no te cubre. Sí, Los servicios que no da el Estado. Sí, insisto, yo creo que el Estado, digamos, en los últimos 10 años se ha configurado en un Estado garantista que, digamos, hace foco en llevar los derechos, o sea, garantizar los derechos de cierta parte de la población que en otra época estaba postergada, ¿no? Después nosotros podemos hablar si eso es bueno o malo bajo los parámetros económicos, digamos, ¿no? Porque si uno analiza, uno no puede analizar las políticas de Estado con la mirada de mercado, digamos. El mercado funciona de una manera y el Estado funciona de otra. Quizá el Estado tiene una lógica diferente a la del mercado porque está mirando otra cosa, ¿no? Sí, el mercado sí. asigna los recursos de una manera, mirando ciertos parámetros, y el Estado mira otra cosa. Al Estado por ahí no le importa perder tanta plata en Aerolíneas Argentinas. Está buscando... Porque lo paga el pueblo. No porque le paga el pueblo, sino porque persigue otro fin. Está bien. No el fin eficientista del mercado. Si uno lo mira con los criterios de LAN, evidentemente Aerolíneas está perdiendo 4.000 millones al año. Si uno lo mira con los criterios del Estado, bueno, el Estado está asegurándose que haya recorridos que por ahí dan pérdida, pero que de otra manera no se cubrirían. Bueno, pero la diferencia es que a LAN lo paga el que lo usa. Aerolíneas lo pagan todos, aún el tipo que ni siquiera puede ir en micro a Bariloche. Por eso digo, el Estado está decidiendo sacarle plata al ciudadano de Bariloche para que entre San Juan y Salta haya una línea de avión No digo que de que otra manera no estaría. Entonces, es cierto, el de Bariloche está financiando esa línea, ese recorrido, sin usarla. Es una decisión, por eso, no se puede medir en los parámetros del mercado, se puede medir en la decisión política del gobierno de hacer eso. Sí. Bien o mal, después el día que vas a votar decidirás si esa política, ¿no? Bueno, evidentemente. Porque digo, también el ciudadano que va y elige un gobierno está eligiendo esa manera de administrar. Bueno, sí. Por eso tendremos la oportunidad el Habrá año que ver, viene claro. de decidir otra cosa o no sé. Si le das a elegir a alguien para que no use un servicio y que lo pague igual, no creo que nadie te diga, no, si yo pongo plata aunque no lo use. Bueno, por eso insisto, o sea... Lo que pasa es que, bueno, ahí hay un cortocircuito entre lo que queremos a nivel individual y lo que votamos muchas veces. Y a nivel colectivo, seguramente. Claro. Seguramente. Pero bueno, la foto es esta, digamos. El usuario que va y compra en el supermercado, claro. de cada 10 pesos que pone, 3 pesos son impuestos. Digamos. Claro, sí. A nivel general, ¿no? El tema es ver, yo siempre insisto en esto, más allá de las opiniones, la realidad. Y la realidad te indica que el consumo este año va a ser un 2% menor, que se perdieron 450.000 puestos de trabajo, que las pymes industriales llevan 15 meses de caída en el nivel de actividad. Sí, yo creo que algo tiene que ver con la presión tributaria. Bastante, creo yo. Además de la inflación y demás, ¿no? A mi entender, digamos, el gobierno, si uno hace una evaluación de los 10 años o 11, 12 años de gobierno kirchnerista, tuvo un buen periodo de recuperación entre 2013 y 2007, y después de 2007 hizo un fuerte giro hacia el incremento del gasto, con la asignación por hijo, con la recuperación de la ANSES y otro tipo de gastos, como por ejemplo fútbol para todos, y diversidad de gastos, pero también está el plan Procrear, ¿no? Que si no fuera por plan Procrear, hoy la construcción estaría aún más deprimida. Entonces, hay distintas aristas para analizar el gasto público. Sí es cierto que el Estado se ha convertido en un Estado mucho más presente que años atrás, y eso implica mucho más gasto, ¿no? Entonces, ¿y eso es bueno o es malo para vos? Yo creo que hay ciertas, por ejemplo, la asignación universal por hijo, nosotros también sacamos un informe hace poco. Poca gente se atreve a criticar la asignación universal por hijo porque evidentemente se planteaba antes de la asignación universal por hijo una desigualdad entre la persona que era hija de un empleado registrado y aquella que era hija de un empleado en negro. Ambos eran hijos de trabajadores, pero este recibía el beneficio y este no. Entonces el Estado básicamente lo que hace es garantizar la igualdad de derechos a todos los niños, sea hijo de trabajador en negro o trabajador registrado, ¿no? Sí. En ese sentido, ese gasto me parece un gasto saludable, digamos, más allá de las distintas críticas que pueda tener el sistema en cuanto a su alcance. Quizá todavía podría ser más perfectible, digamos, pero me parece un buen gasto. El plan Procrear me parece un buen gasto, digamos, por lo menos dio acceso a la vivienda a X cantidad de personas que de otra manera no hubieran tenido acceso al crédito en el sector privado. Y después, bueno, tenemos gastos más cuestionables como el fútbol para todos, que implica una gran erogación cada año, incluso se va incrementando,
entrelazada con la corrupción en los clubes, etc. Sí, sí, bueno, es un agujero negro. Eso ya es más cuestionable, pero yo si meto en una misma bolsa todo lo que es gasto, bueno, ahí dentro tengo la asignación universal por hijo, fútbol para todos, digo, hay cierta componente de gasto que es buen gasto. Clientelismo político. Y también, obviamente, y habrá corrupción también, ¿no? Sí, evidentemente. no, hay. Pero quiero decir, hay cierta componente del gasto que es buena y cierta componente del gasto que es por ahí más cuestionable. Sí, sí. ¿no? El tema, ¿cuáles son los porcentajes? Bueno, eso ya por eso es una discusión. Es tema de otro análisis. Sí, sí, de otro día. Gracias, Diego, por tu tiempo. No, por favor, cuando quieran. Pausa en el próximo bloque, el segmento de empresas con el caso de Has Servicios SRL. Auspicia este programa Casinos del Río. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. CIAR.com.ar. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén.